A continuación, les presentamos un análisis sobre el documental presentado por el medio de comunicación Reporte GT, el cual habla sobre el lawfare Guerra Jurídica en Guatemala. En este documental podemos ver cómo se manipula la justicia en nuestro país y lo que algunos delincuentes de cuello blanco pueden hacer, afectando la integridad de las personas y también la democracia que existe en Guatemala. En esta guerra jurídica que hicieron tanto daño a Guatemala y personas que intentaban llegar a la presidencia de nuestro país, tales fueron los casos de Arzú, Valdizón, Ríos, Torres, Morales y muchos más. Analizando esta guerra judicial, en este documental destacan varios personajes que, valiéndose del puesto, hicieron lo que quisieron y hoy en día son prófugos de la justicia guatemalteca. Entre ellos podemos mencionar a Tel Maldana, ex fiscal general del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex fiscal de la FESI, quienes con artimañas lograron dañar la imagen y con falsas acusaciones obtener órdenes de captura con el único objetivo de que Aldana fuera candidata a la presidencia y no tener rivales políticos. Lo que debemos saber los guatemaltecos es que no todo personaje que pinta ser una oveja lo es. Más puede ser un lobo disfrazado de oveja. Les presentamos este análisis y resumen del documental Lawfare, Guerra Jurídica en Guatemala. Lo que realmente pasó con el doctor Manuel Valdizón, a quien le arrebataron la presidencia en las elecciones del 2015. Eso se llama Guerra Jurídica Lawfare. Con esto afectaron de gran manera a nuestra nación. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, amenazas e intimidación a testigos poco fiable para declarar en contra de un objetivo político, implantación, manipulación, ausencia de pruebas y la implicación partidista de los grandes medios de comunicación. Esto es lo que le ocurrió a Manuel Valdizón, mediáticamente señalado y condenado al mismo tiempo por el caso Odebrecht. De la situación del señor Valdizón en los Estados Unidos, nosotros solicitamos la orden de captura al órgano jurisdiccional competente. Todo con el afán de quien ostentaba el control de la justicia y que la exfiscal Tel Maldana pudiera llegar a ser presidenta, apoyada por Iván Velázquez, quien había sido denunciado por Valdizón por manipular el sistema de justicia, aplicando una justicia selectiva y politizada. Valdizón no fue funcionario público ni manejó fondos del Estado, fue solamente candidato que, como cualquier político o partido, recibió financiamiento de campaña. Sin embargo, lo acusaron por delitos distintos, tratando de destruirlo junto a su familia, pretendiendo extinguir bienes que pertenecen al patrimonio familiar que por generaciones han tenido. Se sabe que Tel Maldana e Iván Velázquez, con el apoyo de Juan Francisco Sandoval de FESI, armaron el caso Odebrecht y acusaron a Valdizón de delitos que no cometió. Vemos en la pantalla las cuentas que recibieron los sobornos del año 2014 y cómo el Banco de Brasil realizó el primer pago del año 2014, el 14 de marzo, a la constructora Odebrecht. El caso no reporta el préstamo por el que fueron sobornados el Partido Patriota y el Partido UNE en el Congreso fue aprobado en el 2013. El pasado sábado se efectuaron 11 allanamientos, 10 en la capital y 1 en Quiché. La bancada y el partido de Valdizón votó en contra del préstamo, así evidencia que no existió asociación ilícita, tampoco cohecho, menos lavado de dinero. Al indagar e investigar este caso, es evidente estar frente a un caso judicial montado con la información alterada o manipulada, con testigos coaccionados y amenazados que ni siquiera sabían de qué se trataba, implicando e incriminando de la misma manera a representantes y colaboradores de la empresa de la familia Valdizón para presentar a la opinión pública mediante una flamante conferencia de prensa tratando de vincular a Valdizón con el exministro Sinibaldi, en una empresa que era legítima de la familia Ramina Valdizón, en la cual no existía ningún funcionario público que haya manejado fondos del Estado ni el mismo Valdizón. Mientras que Aldana había declarado en su organigrama que era una estructura criminal
consta en archivos que las acciones y las capturas estaban basadas a un audio donde Valdizón requería un soborno en el año 2012. Valdizón se reúne en una oficina suya ubicada en la carretera a El Salvador con el nuevo directivo de Odebrecht, lo cual nuestro equipo de investigadores que investiga este reporte constató que no existe, lo cual confirma que Aldana mintió. Vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en este tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada. La FECI acusó sin pruebas a candidatos afines a Valdizón y llevaron incluso a la cárcel al vicepresidenciable de ese entonces, Edgar Barquín, a quien lo obligaron a aceptar cargos bajo la amenaza de hundirlo en la cárcel si no lo hacía. Ahora, si son constitutivos de delito o no esos hechos, es un tema que el señor juez va a determinar el 29 de junio. Es decir, yo sigo manifestando de que estos hechos que yo realicé, en mi opinión personal, no son constitutivas de ningún ilícito. Pero a finales de 2020 también el exministro Alejandro Sinibaldi señaló en ese mismo caso, declaró públicamente que Manuel Valdizón no tuvo participación alguna en el caso Odebrecht. Los medios de investigación los he podido fiscalizar y verificar, he podido comprobar que aquí, en el caso Odebrecht, no es el doctor Manuel Valdizón, no, posiblemente no sea el señor Alejandro Sinibaldi, posiblemente no sean las personas quien hoy están sufriendo una prisión aquí en Guatemala. El único responsable de que este caso esté en la impunidad, de que esa carretera donde se trasladan o se transitan diferentes personas con nacionales no es determinada, tiene un nombre y un apellido. Y esto es única responsabilidad del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien tuvo a su cargo llevar a cabo la investigación. Y hubiera sido tan fácil, César, si en vez de armar un procedimiento mediático y encarcelar a personas que tal vez no tenían mayor relevancia en esto, hubiera solicitado que se hicieran efectivas las garantías que respaldaban la obra. Usted bien sabrá que toda obra que se construye por parte del Estado está respaldada por fianzas, y esas fianzas hubieran podido garantizar perfectamente el cumplimiento de la obligación. Si hubiéramos ejecutado estas garantías, hubieran obligado a la entidad brasileña que aportara el dinero correspondiente, con lo cual la obra se hubiera terminado. Sin embargo, por una mala interpretación legal, por mala fe, por dolo, quiero pensar, en determinado momento, el licenciado Juan Francisco Sandoval evita llevar a cabo los procedimientos legales para que esta obra se pudiera concluir y de alguna manera inicia un procedimiento penal, el cual arranca yendo a Brasil a pasear y a tomar declaraciones de colaboradores eficaces, quienes obviamente, con tal de salvar su pellejo, involucraron a muchas personas que hoy hemos venido a constatar que son inocentes y que no tienen ninguna relación en el caso Odebrecht. Testigos e implicados en el caso han declarado que el líder recibió financiamiento para su campaña de Odebrecht en el 2015 porque Valdizón sería presidente. Sin embargo, manipularon la denuncia inventando que todo lo otorgado para financiamiento fue un soborno en el 2013 por apoyar el préstamo que nunca pasó. Sin embargo, los que sí votaron, apoyaron y sí recibieron realmente un soborno siguen en impunidad. La finalidad era destruir jurídicamente a Valdizón un año antes de las elecciones para que la exfiscal Aldana fuera la presidenta. Recordamos también cómo Velázquez y grupos de izquierdas apoyados por Robinson lograron el fraude en el 2015 cancelando las elecciones en 17 municipios y junto a Telma Aldana ingresaron e incidieron ilegalmente en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral para restar votos a Valdizón y junto a Robinson imponer a los guatemaltecos un presidente. Sandra Torres, al igual que Valdizón, sería candidata a la presidencia en el 2019, convirtiéndose en un obstáculo para Telma Aldana en su camino a las elecciones. En ese entonces, el partido UNE y su bancada en el Congreso le servía a Aldana y a la comisión para aprobar su presupuesto
Sin embargo, Telma planificó todo para acusar criminalmente a Torres y un grupo de empresarios, financistas y colaboradores de la UNE de la misma forma que a Valdizón, solo que ahora para inhabilitar a Sandra Torres en las elecciones del 2019. Yo estoy aquí ante ustedes, señor presidente, señores magistrados y señora magistrada. Vengo a pedir justicia, vengo a pedir que se respete el Estado de Derecho y que se respete la democracia en Guatemala. Otra candidata a la presidencia que sufrió los efectos del lawfare o guerra judicial sucia de parte de Telma y la Comisión Extranjera fue Suri Ríos. En este caso, Aldana lograron tener a sus servicios las estrategias de guerra judicial en el orden constitucional de Guatemala. Nos referimos a la Corte de Constitucionalidad. En el 2019, Suri Ríos fue inhabilitada para participar a las elecciones de la presidencia utilizando resoluciones falaces y espurias. Yo estoy en ley y no solamente la Constitución me lo garantiza, sino que también todos los tratados internacionales y los derechos y deberes cívicos y políticos. Con ello, otro obstáculo más que Aldana eliminaba en su camino para su candidatura presidencial en el 2019. El expresidente Álvaro Arzú, personaje histórico, respetado y con un fuerte caudal de votos, especialmente en el área metropolitana del departamento de Guatemala, quien era alcalde de la ciudad, declaró abierta y públicamente contra la intervención extranjera y la violencia internacional. Además de ser un fuerte crítico a la Comisión Extranjera de Telma Aldana, fue otro obstáculo para los intereses políticos de esta cuenta. Sandoval y Aldana pusieron en marcha acusación criminal contra Álvaro Arzú y sus cercanos colaboradores, denominando el caso Caja de Pandora. Otro caso más de lawfare o guerra judicial sucia promovida por Telma Aldana en su fallida candidatura a la presidencia del 2019. En el edificio de la corrupción, no todos sabemos el edificio sobrevalorado de más de 35 millones de quetzales que la señora prófuga de la justicia Telma Esperanza Aldana Hernández compró para la institución. Plantear la denuncia penal en contra de Telma Aldana y de su administración, para que el Ministerio Público inicie una verdadera persecución penal con todos los documentos y argumentaciones que nosotros tenemos aquí, porque a ellos les corresponde la persecución penal y la tipificación de delitos y la individualización de los responsables. Robo millonario de 8 millones de quetzales. Pueblo de Guatemala, juzguen ustedes si hubo o no hubo sobrevaloración. Aquí digan y traten de defender lo indefendible, no lo van a poder. Toda vez que, conformidad con la revisión de expedientes que personalmente realicé a la FEST, se detectaron en varios casos y varios nombres de sindicados a los que, a su conveniencia, de manera selectiva investigaba y judicializaba, mientras que omitía a otras personas que por afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Así también impulsaba su impunidad dentro del Ministerio Público, con base en la creencia que aducía que tenía protección nacional e internacional. Existen varias denuncias administrativas y en sede fiscal que están totalmente paralizadas, porque hacía creer que contra él y su familia no tenía que proceder nada. Cuando con el tiempo no puedan sostener sus mentiras frente a aquellos que por el momento les permiten vivir como héroes o personas normales o verdaderos criminales de cuello blanco. Así concluye, para quienes pensaron que el lawfare les permitiría llegar al poder político del Estado de Guatemala, una larga historia de actos y hechos delictivos realizados en nombres de la ley, de los cuales alguien tendrá que rendir cuentas a la justicia guatemalteca e incluso a la justicia norteamericana.